mucho gusto saludarlos. El día de hoy, escuchando al Cosmos, hablaremos sobre las cosas que son normales en el desarrollo y qué cosas no son normales en el desarrollo en un niño de 1 a 2, 3 años. Para hablar de este tema, hoy está con nosotros Santa. Ella es psicóloga, especialista en educación especial, CEO de EduColors. EduColors es un centro de desarrollo psicointegral. Bienvenida, Santa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Majo, muy bien, muy feliz de estar hoy acá contigo en tu proyecto, aquí. Que me encanta y me encanta la esencia de poder transmitir a las familias que va en la crianza, el desarrollo y demás. Perfecto, excelente. Pues vamos a comenzar, Santa. Surge la necesidad de hablar de este tema porque es muy común que los padres de niños pequeños asuman que el desarrollo de sus hijos es normal en los primeros años, hasta que estos pequeños acuden al jardín de niños, comienzan toda esta parte del aprendizaje, y entonces es ahí donde empieza como a aparecer problemas que probablemente no es que aparecieron en ese momento, sino que previamente ya estaban ahí. ¿Qué nos puedes platicar al respecto sobre este tema? ¿Qué es normal, qué no es normal? ¿En qué momento puede detectarse, prevenirse, etcétera? Claro, yo creo que todos los niños van a tener un desarrollo diferente, tal vez, pero algo en lo que no podemos dejarlo como a la ligera es que hay hitos establecidos de en qué edades tienen que aparecer qué situaciones. Lo dices muy bien, justamente los papás empiezan a preocupar o empiezan a creer que algo pasó cuando los niños entran al preescolar. Okay. ¿No? Generalmente dicen, híjole, ¿por qué? Porque la demanda social de aprendizaje, de lenguaje, etcétera, los hace ponerse ya en una situación en la que pueden comparar. Y entonces comparas el desarrollo de otros niños versus el de tu hijo, ¿verdad? Creo que hay temas bien importantes que están influyendo en esta situación. Uno, por ejemplo, es el acceso a las redes sociales, ¿no? Entonces, vemos ahí todo el tiempo qué es lo que mi hijo tendría que hacer. Okay. Y tenemos unos extremos importantes, la sobreestimulación, que queremos que ellos desarrollen habilidades a tempranas edades que tal vez todavía en los hitos del desarrollo no son necesarias. Okay. O la otra, que hablando de la crianza afectiva o la crianza respetuosa, muchos papás están malinterpretando qué es la crianza afectiva y respetuosa y entonces no estimulamos como deberíamos estimular porque les dejo su propio desarrollo y la libertad de. Y son dos extremos, ¿no? Ahorita que comentaste esto de la sobreestimulación, de que empiezan a hacer otros niños y que se empiezan a comparar, pienso mucho como en estas escuelas, jardín de niños, donde a los 5 años, 6 años, el niño ya se está enseñando, ya lo están enseñando a leer, a escribir, etcétera, que se llega a forzar, y que hay muchos niños que justo por este desarrollo que llevan hasta cierto punto normal, no logran, ¿no? Como las expectativas respecto a esa competencia o ese aprendizaje. Y entonces hay mucha frustración por parte del padre, de la madre o incluso de los maestros, ¿no? Que existen como exigencias de es que el niño ya debería saber, es que el niño ya tendría que, es que en casa no lo pone, señora, ¿no? Claro. Yo creo que tocas el tema que es súper importante y dijiste la palabra adecuada, expectativa, ¿no? Okay. ¿Dónde está la expectativa de un papá en el desarrollo de su hijo? ¿Es la expectativa de que el niño sea sano y tenga bienestar mental y emocional? ¿O la expectativa es que desarrolle lo que los otros niños están desarrollando? Claro. Creo que ahí empezaría una diferencia importante. Creo que para esto tendríamos que entender que hay requisitos académicos y hay requisitos preacadémicos. Si nos brincamos los requisitos preacadémicos, que sí se puede y se da, los niños aprenden a leer, pero ¿qué crees? Todavía no saben bolear ni rezar. Sí pasa. Nos estamos brincando etapas súper importantes. Es como si construyéramos una casa sin cimientos. Claro. Se puede sostener, pero en algún momento se va a caer. Claro, ¿Sale? claro. Y cuando vemos esta caída, haciendo esta analogía, se cae en la parte emocional.
Claro, ¿no? por supuesto. Pero yo creo que tendremos que irnos como un poquito más atrás y empezar a hablar de los hitos de desarrollo en la primera infancia, Ok. ¿vale? Entonces, ¿qué cosas tendríamos que estar alertas o ver que mi hijo ya esté desarrollando y que va de acuerdo a los hitos del desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son las áreas, Santa? ¿Cuáles son las áreas en las que un niño o debemos prestar atención al desarrollo de un niño? Claro, en los primeros 2 años de vida es súper importante poner atención al desarrollo motor, Ok. al desarrollo del lenguaje y al desarrollo socioafectivo. Ok, en el desarrollo motor, ¿qué es lo que empezamos a ver? Son reflejos los que se empiezan a ver, pero ¿qué cosas muy importantes tú, papá, mamá, sin ser experto en el desarrollo, tendrías que empezar a ver? Pues bueno, que alrededor de los 3 meses, por ejemplo, el niño ya empieza a sostener su cabeza, ya empieza a mirarte fijamente, ya empieza a ver la sonrisa. No debe ser en esta etapa una sonrisa social, pero ya el niño tiene que sonreír. Ok. Ajá. Después ya entre los 6 y los 8 meses, 6, 8 o 9 meses, tendríamos que tener ya una sonrisa con un sentido, una sonrisa hacia el otro, ¿sale? Que más o menos es cuando exactamente la interacción, que en términos más técnicos se llaman protodeclarativos y protoimperativos, ¿no? ¿Qué empieza a hacer el niño? Te empieza a decir, mamá, a ti te quiero decir que estoy emocionado. Intenta comunicarse Claro, contigo, ¿no? ese es el primer hito de comunicación, no de lenguaje, de comunicación. Antes de desarrollar un sistema lingüístico, desarrollamos la intención comunicativa. Y esto es bien importante que no lo perdamos de vista. Ya en los 6 meses ya tendría el niño que tener los protodeclarativos que les decía, que es declararle algo al otro. Mi sonaja es la favorita, mi amigo, lo amo con todo mi corazón. ¿Sabes? A ti, sí. No acá, no a ti. Empezar a tener atención conjunta. ¿Qué es la atención conjunta? Poder entender que esta persona y yo estamos viendo lo mismo. Atraer tu atención hacia mi osito. Que si papá te está, ay, mira esto de padrísimo, el niño pueda tener la atención de ver y decir, sí es cierto, estoy contigo aquí, ¿sale? Que se empiece a ver que hay una interacción. De acuerdo a este hito, ¿qué sería lo contrario, lo que pudiera ser como un signo de alarma? Pues uno, que no tengamos sonrisa social, que haya una planicie facial, ¿no? Que no veamos la sonrisa, que no podamos tener el contacto ocular del que se habla mucho, ¿no? No me mira a los ojos, Después de los 8 meses, ya tendría el niño que poder mirarte, no que te esté mirando fijamente todo el tiempo, pero que cuando tú atraigas su atención con algo que está pasando a nivel social, él pueda mirarte y pueda tener esta interacción de la mirada, la sonrisa, los movimientos que te hagan entender a ti que está viendo una comunicación. Eso es súper importante, ¿no? Cosas que les preocupan mucho a los papás en el desarrollo motor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo tiene que tomar objetos? Bueno, después de los 3 meses ya tendríamos que tener una apreciación de los objetos. Oye, Santa, y por ejemplo, hablando del desarrollo motor, hay algunos niños que no gatean, ¿no? Y me he topado con algunos padres para quienes el que el niño no gatee llega a ser como un logro, ¿no? Porque no gateó, luego empezó a caminar y entonces, wow, caminó sin gatear, ¿no? Pero el gateo es muy importante. Sí, creo que tenemos que quitarnos la idea de que entre más rápido va y se va brincando etapas es mejor, porque va a ser un niño sobredotado o más inteligente que los otros, que volvemos a la expectativa. ¿Dónde está mi expectativa en el desarrollo? Claro. Pero a lo mejor no nos dicen que el gateo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el gateo, de los 0 a los 2 años, vamos a estar en todo el desarrollo sensoriomotor. Estamos conociendo a través de nuestros sentidos, que es el primer sentido por el cual conoce a lo mejor los estímulos externos un bebé. Pues a lo mejor el oral, el gustativo, el sentido gustativo. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que tiene con mamá. El auditivo, porque escucho a mi mamá. El táctil, porque me están tocando y estoy recibiendo una estimulación. Eso es muy importante, ¿no? Pues ahora, cuando vamos más o menos en los 7, 8 meses, tendría que aparecer el gateo. Pudiera aparecer hasta los 9, 10 meses y no hay un tema, ¿no? Que tampoco nos alarmemos si a los 7, 8 no hay el gateo, ¿no? ¿Qué pasa con el gateo? El gateo es un patrón cruzado. Tenemos que empezar a mover la mano izquierda con la pierna derecha y simultáneamente, ¿no? Nosotros tenemos algo que se llama línea media.
Y entonces es una línea media imaginaria en mi cuerpo que ¿qué hace? Están los dos hemisferios y entonces cuando yo gateo o cuando cruzo mi manita de aquí a acá y cruzo la línea media, se estimula el cuerpo calloso y entonces empieza el desarrollo o la estimulación de toda la parte cognitiva que queremos desarrollar después en los niños. Entonces, al estar el niño gateando, tiene a través del área propioceptiva y táctil el contacto con el mundo. ¿A qué distancia estoy de las cosas? ¿Cómo se siente esto? ¿Cómo puedo caber en un espacio o no caber en ese espacio? ¿Qué tan cerca debo estar de las cosas para no golpearme? ¿O qué tan cerca mejor no estoy de las cosas? ¿Sabes? Eso es importante, el desplazamiento y toda la estimulación de este patrón cruzado que no se lo brinquen, por favor. Es súper importante, ¿no? Niños empiezan a caminar y entonces dices, pero es que él no quiere gatear. Es importante que realicemos estimulación para que él, aunque ya empiece con estos hitos de querer caminar y pararse y demás, desplazarse, lo regreses a gatear. Porque de repente, ¿qué tenemos? Tenemos muchos adultos con temas propioceptivos, manejan terrible y entonces dicen, es que no mido distancias. ¿Qué crees? Es que no gateaste. Cuando te vas hacia atrás, ves mucha esta situación. Y que uno pensaría que nada tiene que ver, ¿no? Pero muchas de las cosas que hoy en día el adulto o el joven, el adolescente puede estar presentando ahí como esos temas, pues tienen un trasfondo, ¿no? Que es justo desde su desarrollo en los primeros años. En cuanto a la parte del lenguaje, Santa, ¿qué es normal, qué no es normal? ¿Qué es normal? Pues lenguaje, les digo, la intención comunicativa tendría que aparecer a los 6 meses, entre los 6 y los 8 ya ver está protodeclarativo, te estoy contando a ti, el señalar, el mirarnos, esos son inicios del lenguaje, ¿no? Y la comunicación. El llanto. Entonces, el llanto, ¿no? Si es un niño plano, que no te pide comida, que tú eres quien lo tiene que despertar para que coma y demás, eso pudiera hablarnos de focos rojos, ¿no? En el lenguaje. Ahora, tendríamos que tener en los primeros 3 meses sonidos guturales, ¿sabes? Ya después de los 6 a los 8 ya tendríamos que tener un monosílabo, por ejemplo, da, pa, la, todavía sin un sentido, no le estás diciendo la eso, o de repente ya empezamos a tener el pa, y ya dice papá. No dice papá ahora, solo tiene el desarrollo de un monosílabo, pero es el inicio. Antes del año tendríamos que tener ya la primera palabra, o en el año, hasta el año 2 meses, puede ser normal que tengamos las primeras palabras. ¿Qué no es normal en el lenguaje? Que el niño no me mire, que no intente comunicarme que le gusta, que no llore y que yo no sea capaz de identificar que sus llantos son diferentes. Es diferente el llanto cuando tiene sueño, es diferente el llanto cuando tiene hambre. Si no logro hacer eso, bueno, pudiera ser el inicio de que estemos más alertas de qué está pasando, ¿no? Eso quería preguntarte, ¿de qué nos podría alentar el que el niño no me esté mirando, el que el niño no se ría conmigo? ¿De qué me alertaría? Pues me podría alertar de algún trastorno del neurodesarrollo, ¿no? Por ejemplo, trastorno del espectro autista, ¿no? Que también quiero que seamos como muy puntuales, no porque presenten alguna de las situaciones que pudiéramos tú y yo hoy decir que no deberían pasar o que son focos rojos, porque presenten una ya. Sí, claro. Quiere decir que se deben alarmar los papás. Debe haber una serie de criterios. Claro, hay una serie de criterios y más bien si detectan 2 o 3 situaciones que dicen, híjole, eso está pasando con mi bebé, pues acudir a un especialista, ¿no? El primer paso sería con tu pediatra que te haga un chequeo de hitos del desarrollo y si algo no está bien, asistir al neuropediatra, ¿no? De eso nos pudiera alertar, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que no solo estoy hablando de que no hable el niño, no habla, pero no hay desarrollo socioemocional. No hay una comunicación con el otro, no hay una interacción de te veo, me río, te muestro. Eso es importante, ¿sale? Y bueno, la otra, ¿no? Si al año 2 meses no hay ni una sola palabra, pues bueno, pudiera ser ya un desfase en el desarrollo del lenguaje. Pero algo bien importante que pasa mucho y que sí es un foco rojo importante. Si hay desarrollo del lenguaje, el niño ya está diciendo algunas palabras, pero pareciera que hay una pausa o un retroceso, ya no dice las palabras que ya decía, ese es un foco rojo para algún trastorno del neurodesarrollo. Y que ahí también puede haber un sesgo, ¿no? Porque el padre puede hacerse a la idea de que no es que él ya hablaba, es que él ya caminaba adecuadamente, etcétera, y de pronto pausa y ¿crees que puede existir en ese punto una negación a que hay un tema con el desarrollo? Sí, yo creo que sí, y lo dijiste bien, es mucho más evidente cuando entran al colegio porque entonces ya tienes una medida, ¿sabes? Pero antes
creo que algo bien importante es las redes sociales que ahora nos súper alertan, entonces los papás se la pasan configurando sus algoritmos porque le ponen, mi bebé no habla y entonces te sale autismo y 1000 videos y entonces tú ya te la súper crees y te alertas mucho, pero no vas al especialista, solo escuchas los videos de YouTube o de etcétera, ¿no? Y la otra, los comentarios de familia y de la abuelita y la tía y que no son especialistas en el neurodesarrollo, ¿no? Como, no te preocupes, tu primo Juanito habló hasta los 5 y no pasó nada, míralo, ahí está, ¿sabes? Porque eso, yo creo, y en mi experiencia, que un papá siempre sabe cuando algo no va bien, ¿sabes? Pero claro, el proceso del duelo es algo fuertísimo y que a lo mejor si quieres lo tocamos en otro momento porque es súper extenso. Pero creo que es súper importante que muchos papás más bien se niegan a ver esto, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que si hay una dificultad en el neurodesarrollo, tarde o temprano esto los va a alcanzar. Claro. ¿Sale? No podemos negarlo todo el tiempo. Claro. Sí, los primeros 2 años y medio es complicado ver cuándo hay un desfase, cuándo son focos rojos para un trastorno del neurodesarrollo o cuando simplemente falta estimulación con este bebé, que es la otra. Hoy estamos en el mundo de la inmediatez, todo es rápido, todo es pantallas y demás. Tenemos niños de menos de 6 meses o de 6 meses a 1 año ya en pantallas y entonces te preguntas ¿por qué no habla el niño? Claro. Pues claro, porque no tiene contacto socioafectivo, no necesita mirarte, necesita llorar para que en la inmediatez de que se calme le des la pantalla, ¿sale? Entonces me estás diciendo que en cuanto a este hito socioafectivo, el que un niño de pocos años esté expuesto a los dispositivos puede estar alterando el desarrollo en esta parte. Claro. De acuerdo. Totalmente, porque perdemos esta necesidad de la piel, ¿sabes? Claro. Del contacto. Escuchaba apenas que los chicos ya no te miran a los ojos porque ya no desarrollan como esta parte de mantener el contacto visual, es como todo el tiempo en los dispositivos. Entonces creo que, bueno, hablábamos como de niños preadolescentes, ¿no? Pero claro que si desde muy pequeñitos tú les das el dispositivo, pues se va desarrollando otra cosa que nada tiene que ver con la parte socioafectiva, ¿no? Del contacto con otros. Yo creo que ahí diferenciar muy bien. El niño me intenta comunicar a través de esa mirada que tiene conmigo. El niño me mira para solicitarme a mí, su mamá, su papá, algo, o mira a la mano y entonces hace un movimiento instrumental de la mano. Eso es bien importante diferenciarlo. El uso instrumental o la comunicación instrumental sí puede ser un foco rojo para algún trastorno del neurodesarrollo, ¿sabes? Porque no intenta comunicarte, intenta satisfacer sus necesidades a través de ti, ¿no? Yo siempre les digo a los papás, es que eres la garrocha que le baja la fruta del árbol, no eres mi papá que te quiero contar que tengo mucha hambre, ¿sabes? Ahí hay un punto. Hablando de esto en relación a la crianza, que hace un momento mencionabas las expectativas del desarrollo que tienen los padres, creo que es muy importante tener presente esta parte del desarrollo, no sé, todo lo que mi hijo tiene que hacer y no hacer, y el despertar esta conciencia de que sea autónomo de alguna manera, ¿no? Esto que decías como de yo hago por ti, ¿no? Que es importante que los chicos empiecen a interactuar justo con este mundo a partir de, tú decías, como la boca, etcétera, ¿no? La alimentación complementaria, que es agarra tu pastita, tu verdurita, te la comes, etcétera, y que eso da paso más adelante a que el niño comience a llevarse la cuchara a la boca, no como toda esta parte, pero de pronto la expectativa del papá es como, no, es que se va a ensuciar todo, no, es que me deja un reguero, no, es que, no, y es como bajar esas expectativas, hacernos a la idea como adultos y como padres que el niño debe pasar por un desarrollo que le va a llevar de alguna manera, decías hace un momento, no me gusta esa palabra, de normalidad, pero que le va a llevar a lo mejor como a un equilibrio más sano en su desarrollo. Claro, a lo mejor no ocupar la palabra normal y no normal, que era lo que yo te decía, a mí me para los pelos un poco la palabra normalidad, por todo lo que engloba en la encasilla y lo que te encasilla. Sin embargo, sí hay hitos del desarrollo que deben presentarse,
porque es el desarrollo típico o tendría que ser el desarrollo natural de un ser humano, ¿sale? Ahí poner mucha atención. Hablas muy bien de la expectativa. Creo que es importante entender cómo es el desarrollo para que tu expectativa tenga congruencia. Claro. Los primeros 2 años y medio, el niño está en un proceso sensoriomotor, está conociendo a través de los sentidos. Claro. Entonces, lo más que pueda tocar, ensuciarse, oler y demás, va a generar una interpretación del mundo, porque después queremos que desarrollen temas cognitivos, y entonces lo cognitivo, cuando se junta o se complementa con algo sensorial, es mucho mejor, ¿no? ¿Cuáles son las redes de aprendizaje, si lo pudiéramos ver así? Pues en el primer momento está la red motivacional. Entonces, de lo primero que debemos estar súper alertas es que mi bebé esté desarrollando esta interacción, esta relación socioafectiva conmigo, que identifique quiénes son sus cuidadores, que pueda percatarse que cuando lo cargan alguien que es extraño, pero un niño que no reacciona ni cuando lo cargan los conocidos y los extraños, pudiera decirme, oye, creo que no está desarrollando lo socioafectivo, y saber que esta es su mamá y que esa persona no es su mamá. Si todos somos iguales para él, habría que ver, ¿no? ¿Qué más es súper importante? Pensar en que las redes para el aprendizaje, lo primero que se desarrolla es la motivación. Tú debes tener motivado al niño para que él pueda aprender. Claro. Y entonces, ¿qué lo motiva? La exploración. Sí. ¿No? Ya tenemos después del año al año 6 meses, tenemos niños que son sumamente exploradores. Eso es lo natural, que tengas a un niño que explore, que sea inquieto. Platicábamos que algunos papás te hacían llegar algunas preguntas, y una de las preguntas era, ¿hasta dónde está bien que sean inquietos? Y no tiene que ver con que sean hiperactivos, ¿no? Pues bueno, pensemos que antes de los 2 años y medio, entre el año 6 meses y los 2 años y medio, ¿qué va a pasar? Van a ser exploradores, ¿sale? Pero tendríamos que estar observantes de que esta exploración tenga un sentido de conocer, y no un sentido a lo mejor estereotipado, que voy rutinas que solo las haga por hacerlas sin un objetivo. Que no tengan sentido. Que no tengan sentido, o que para él pudiera parecer que tienen un sentido, pero que no estamos viendo que haya una necesidad de conocer, de explorar, sino de repetir. ¿Sale? Por ejemplo, entonces, tenemos las redes motivacionales, y la segunda red que trabaja para el aprendizaje es la red de información, y tiene que ver con los 7 sentidos y cómo estoy a través de mis sentidos explorando e interpretando el mundo. Entonces, cuando pongo motivación con mis sentidos, puedo partir a la tercera red, que es la que los papás quieren llegar, que es la del aprendizaje. Pero si yo no estimulo las anteriores, no hay manera difícilmente, ¿no? Entonces, si regresamos un poquito al ejemplo de los niños que ahora son criados por las pantallas, la inmediatez es así, ¿no? Tienes niños mucho más frustrados porque creen que son intolerantes. ¿Por qué? Porque tú das un clic y avanza al siguiente video. Tú le haces así y regresa. En la vida real las cosas cuestan mucho más trabajo, ¿no? Y perdemos la parte de las funciones cognitivas en el tema de funciones ejecutivas que tienen procesos, inicio, desarrollo y cierre de las actividades, ¿no? Toda esta parte de interpretar qué quiero, planearlo, ejecutarlo y resolver un conflicto. Pero nos perdemos eso, y los niños hoy están como siendo adictos a la dopamina de lo instantáneo. Claro. Entonces, ¿qué es importante? Eliminar las pantallas los primeros años de vida. Eso sería súper importante, y estimular más la parte motora, lo sensorial, lo afectivo. Esto es bien importante. Pero si yo veo, regresándome, como ir haciendo un resumen tal vez, ¿qué no debería pasar? Bueno, pues no debería pasar que no haya una sonrisa social, que el niño no me mire, que el niño interactúe con su entorno de una forma repetitiva, que haya comportamientos estereotipados como movimientos, como balanceos, como aleteos, como toda esta parte de enfilar objetos. Y entonces empieza, después de los 2 años que viene y que está como por explotar, el juego. Empieza a ver el desarrollo del juego. Claro. ¿No? ¿Qué me tiene que preocupar? Que mi niño no juegue conmigo, o no me llame para que juguemos juntos, o que me llame, me siente ahí, pero él juegue y yo no puedo intervenir. Eso es un foco rojo. Hay un punto en donde el niño juega solito. Claro. Pero ¿a partir de qué edad es esperado que el niño empiece a involucrar a las personas que le rodean en su juego? Ok, antes de los 3 años el niño está en una etapa muy egocéntrica, no se ha dado cuenta que hay otros
otras personas tanto, entonces todavía hasta los 3 años pudiéramos pensar que es normal que el niño tenga su propio juego, pero el tener su propio juego o estar feliz en su propia actividad no quiere decir que no permita que otros interfieran. ¿Sale? Lo que no estaría bien sería que no permita que otros entren, que se altere si otro entra e interactúa de forma diferente a como lo está haciendo. ¿Sale? Eso pudiera llamarnos la atención. Bien, Santa, para empezar a cerrar, sí, hace un momento nos respondiste una pregunta sobre cuál es la diferencia entre que un niño sea inquieto y un niño con hiperactividad. Claro. Me gustaría retomar esta pregunta. ¿Por qué el que un niño sea inquieto no necesariamente es un niño hiperactivo? Porque tendríamos que pensar en la etapa del desarrollo, ¿no? De los 0 a los 6 años hay algo que se llama neuroplasticidad. Y entonces el niño, se los voy a poner un ejemplo como muy, muy burdo tal vez, ¿no? El cerebro es como un nido de arañas. Hay telarañas por todos lados. Estas telarañas están esperando la estimulación para engramarse y quedarse ahí ya como aprendizaje el resto de la vida. Entonces, ¿qué está pasando? El cerebro tiene mucho más necesidad de estímulo. Entonces, necesita explorar. ¿Sale? ¿Cuándo es una situación que tengamos que poner atención? Cuando el niño empieza a tener movimiento todo el tiempo sin un sentido. Cuando no hay una regulación de qué quiero hacer con lo que hago. Pareciera que hacen cosas que no planearon hacer. Cuando esta hiperactividad no le permite tener actividades funcionales. Puedo querer explorar, pero si esto no me permite comer, no me permite poner atención, no me permite enfocarme en una cosa y estoy teniendo conductas disruptivas ya como agredir a otros o lastimar el entorno, tendría yo que voltear a ver si esto es una exploración o es un impulso que él no puede controlar. Siguiente, ¿en qué momento deben los padres alarmarse y acudir al médico? ¿En o a algún especialista? A un especialista. Yo creo que si tenemos ya 1 año y medio y no tenemos hitos súper importantes como esta conexión socioafectiva de la que hablábamos, no hay inicio de nada de intención comunicativa y tenemos algunos patrones repetitivos o movimientos estereotipados, podríamos ir, ¿no? A los 2 años ya tendría que ser súper marcado que algo está pasando. ¿Dirías que entonces el hito socioafectivo sería como uno de los más importantes para poder comenzar a alarmarnos? Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿a qué se debe que el desarrollo de un niño puede variar de uno a otro? Súper importante, ¿no? Todas las personas somos diferentes y tenemos necesidades diferentes, es importante, pero tiene que ver con la capacidad de estimulación que tenemos, ¿no? Hay niños que son estimulados de forma más integral y obviamente van a tener un desarrollo, pues a lo mejor siguiendo el hito básico al libro del desarrollo o incluso antes, ¿no? Un niño que no es estimulado y que está en pantallas, que no recibe el abrazo, no le hable o no lo acaricio, no le muestro que hay diferentes sensaciones, pudiera eso ser una causa de desfase en el desarrollo motor, lingüístico, emocional. Tendríamos que ver qué tanto estoy estimulando a mi niño o niña. Muy bien. Pues Santa, muchísimas gracias por platicarnos todo esto sobre lo que es normal y no es en el desarrollo. Es súper interesante. La verdad es que creo que es muy importante que los padres estén al pendiente del desarrollo de sus hijos, que dejen de lado estas expectativas del desarrollo, que realmente hay cosas que son necesarias. El batirse, el jugar con la tierra, el explorar, etcétera. Todo esto es necesario para el desarrollo de los chicos y a veces, como los padres traen temas o de pronto como adultos traemos temas, como que no dejamos que esto fluya y a veces ahí ponemos como obstáculos, ¿no? Entonces es importante pues tenerlo presente para que pueda existir un equilibrio en cuanto al desarrollo de los chicos. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y bueno, cuéntanos en dónde podemos encontrarte. Claro que sí, en redes sociales estamos como @educolorsmx, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Qué tipo de casos atiendes? ¿Quién puede buscarte? Nosotros tenemos atención a niños, adolescentes, adultos, que vemos mucho, trastornos del neurodesarrollo, autismo, TDAH, pero también hacemos mucho acompañamiento en situaciones emocionales, de lenguaje, de aprendizaje, vida práctica y autonomía, crianza. Entonces,
la necesidad que ustedes tienen, pueden acercarse y lo podemos revisar. Muy bien, pues muchas gracias, Santa. Y gracias a todos ustedes por escucharnos en este capítulo. Nos vemos. Bye.